dar entonces inicio al seminario correspondiente para el día de hoy. Vamos a hablar de la laparoscopia estadificación en cáncer gástrico, inicialmente con la idea de poder tener como definido un protocolo institucional para que todos podamos hablar el mismo idioma. Agradezco al doctor Felipe Roldán por su asesoría y su disposición pues, para encaminar el contenido de la charla. A manera de introducción, vamos a tener en cuenta como algún contexto muy general sobre lo que es el cáncer gástrico en la actualidad, la importancia de la estadificación, que es lo que nos convoca el día de hoy, y finalmente, pues algunos aspectos claves del tratamiento, del procedimiento específicamente de la laparoscopia de estadificación. Es un problema de salud pública el cáncer gástrico por sus implicaciones en lo que lleva a los pacientes como al deterioro clínico progresivo. Pese a que su incidencia ha venido en disminución en los últimos años, sigue dando cuenta de más de 100.000 casos por año y sigue siendo la cuarta causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Según Globocam para Colombia, en el año 2020 se diagnosticaron 8.214 casos nuevos, lo que da cuenta del 7.3% de todos los cánceres y sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en Colombia, seguido del cáncer de pulmón. En los países donde no se tienen programas de tamizaje organizados o donde es muy difícil realizarlo, el diagnóstico de esta patología se hace normalmente en un estadio avanzado en más del 80% de los casos y eso nos condiciona un pronóstico de supervivencia tan bajo como de menor al 5%, menor al 20% en los siguientes 5 años, a diferencia de cuando el diagnóstico se hace en un estadio temprano, cuando la supervivencia podría ser superior al 90%. El tratamiento con intención curativa implica la resección quirúrgica del tumor y de los ganglios adyacentes, seguida o no de quimioterapia perioperatoria. Incluso en algunos escenarios la quimioterapia se ofrece antes del procedimiento quirúrgico y se hace específicamente para tratar de disminuir la posibilidad de recurrencia peritoneal, que es una de las principales de esta patología. Y por eso es que la estadificación, pese a que nos determina también el pronóstico de la enfermedad, nos va a determinar, muy importante, cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes. Con la estadificación de los tumores gástricos, entonces, vamos a definir si el paciente se puede operar o no se puede operar y en qué momento se debe realizar el procedimiento quirúrgico. Tenemos descrito por la NCCN que los criterios de irresecabilidad son la enfermedad metastásica y la invasión vascular mayor, teniendo en cuenta que la invasión vascular mayor es cuando se compromete la raíz del mesenterio, la aorta o el hilio hepático. No es un criterio de irresecabilidad el compromiso de los vasos esplénicos porque se puede completar la cirugía con esplenectomía, y la enfermedad metastásica a distancia también es un criterio de irresecabilidad que hace que vire el tratamiento hacia los objetivos paliativos. Incluso en enfermedad metastásica vamos a considerar un M1 cuando la citología del líquido peritoneal es positivo, porque nos cambia el pronóstico de la enfermedad. Normalmente se estadifica como las otras patologías del tracto gastrointestinal de origen oncológico con imágenes axiales contrastadas, específicamente la TAC de abdomen. Esta tiene una exactitud del 85% para determinar el tamaño del tumor y como es un poco baja, se ha tratado de implementar la endosonografía para ser un poquito más precisos en la medición de la profundidad tumoral. La tomografía tiene una especificidad del 50 al 90% para estadificar el estadio ganglionar y tiene una sensibilidad muy baja para definir el compromiso peritoneal, sobre todo cuando las lesiones son menores a 0.5 centímetros. Es por esto que la laparoscopia se ha tratado de implementar por su mejor precisión para definir el compromiso de la serosa gástrica, el tamaño de la T, en ese caso, el compromiso de los ganglios adyacentes y las lesiones peritoneales y hepáticas secundarias. Específicamente en los ganglios y en el peritoneo y el hígado, porque como ya habíamos dicho que la tomografía tiene una sensibilidad y una exactitud mucho menor para estadificar estos datos.
La importancia de la estadificación se viene estudiando también a través del tiempo. Hay muchos estudios que concluyen que en el 30% de los pacientes que mueren por cáncer gástrico tienen metástasis hematógenas, es decir, compromiso hepático. Sin embargo, más del 60% de los pacientes que mueren por cáncer gástrico tienen carcinomatosis peritoneal, y por eso queremos hablar entonces de este tema. Desde la década de los 90 se empezó a reconocer la dificultad que había para identificar las metástasis peritoneales mediante las imágenes axiales, y eso hizo que empezara a virar hacia la laparoscopia de estadificación, y hasta ese momento se pudo determinar con muchos estudios de las cohortes retrospectivas que habían hasta el momento, se pudo determinar que una laparoscopia podía modificar la estadificación por TAC hasta en un 40%. Y más del 80% de los pacientes que no tenían evidencia de enfermedad metastática en la laparoscopia podían llevarse de manera temprana a una resección con intención curativa. Además, una tercera parte de los pacientes que por tomografía no tenían compromiso peritoneal ni ningún criterio de resecabilidad, se les evitaba las laparotomías no terapéuticas con la morbilidad pues, que eso implicaba. Fue en ese momento entonces cuando la estadificación dejó de ser un procedimiento netamente clínico y se empezó a utilizar el uso generalizado de la laparoscopia de estadiaje, que no ha sido posible porque finalmente hay disparidad en los criterios respecto a las indicaciones. No en todos los centros se tiene la posibilidad de tener el recurso, y la técnica finalmente, si bien hay descripciones muy amplias, no está estandarizada específicamente. El objetivo principal de la laparoscopia de estadificación en cáncer gástrico entonces es detectar la enfermedad peritoneal oculta, especialmente porque no se diagnostica por imágenes axiales como lo hemos venido recordando. También nos ayuda a detectar otros hallazgos que podrían cambiar la estrategia terapéutica, como metástasis en la superficie hepática o invasión a órganos adyacentes, específicamente al mesocolon transverso, al páncreas, o que no podamos tener un plano de clivaje, un plano de corte específico en el duodeno cuando vayamos a hacer la gastrectomía. La selección de los pacientes es controvertida. Yo siempre traigo a colación el Regata 3. Sin embargo, es importante recordar que desde la publicación de este estudio en 2016 sabemos que no se justifica hacer una gastrectomía paliativa a los pacientes que tienen compromiso peritoneal, porque la supervivencia no se ve mejorada con este tipo de cirugía, y los otros tratamientos con intención paliativa pues les van a mejorar la calidad de vida a estos pacientes. Y el objetivo grande por el que se empezó a hacer la laparoscopia de estadificación, que finalmente es evitar las laparotomías no terapéuticas. Además, también se han descrito como consecuencias favorables de hacer la laparoscopia de estadificación, es que en los pacientes que no son resecables, hacer una laparoscopia antes de una laparotomía no terapéutica, pues pudiera cortar el tiempo hasta el inicio del tratamiento oncoespecífico cuando se va a dar quimioterapia con intención paliativa. Otra de las controversias o de las ventajas que pudiéramos tener al realizar laparoscopias de estadificación en los pacientes con cáncer gástrico es si se pudiera hacer en el mismo procedimiento algún procedimiento paliativo, como una derivación gastroentérica, en el caso de que los tumores pues, estén con riesgo de obstrucción del tracto de salida gástrica. Las indicaciones entonces, como les había dicho, son variables dependiendo de todas las guías y de todas las sociedades en el mundo que tienen sus propios grupos. Para las AGES en Estados Unidos, perdón, la indicación es aquellos pacientes que tienen un tumor T3, T4, que no tengan evidencia en la TAC de metástasis ni ganglios a distancia comprometidos, y que tampoco tenga pues metástasis a distancia. Para la NCCN se indica incluso o se sugiere realizar una laparoscopia de estadificación para los pacientes que clínicamente tienen un tumor estadio T1A, es decir, que va más allá de la mucosa, y que obviamente en la tomografía pues ya no tengan evidencia de metástasis
y que los pacientes además tampoco tengan indicación de procedimientos paliativos. Las ESMO en la población europea están indicadas la laparoscopia de estadiaje para aquellos pacientes con cáncer gástrico resecable, en Alemania también para cáncer gástrico avanzado, en Italia para pacientes que tienen riesgo de carcinomatosis peritoneal no visible en la TAC, y eso es mucho más subjetivo porque ellos dicen que lo utilizan para aquellos que tienen histología difusa, signos endoscópicos de linitis plástica y pues compromiso ganglionar local. En Francia se les hace a todos los pacientes con cáncer gástrico que en la tomografía sean potencialmente resecables, y pues las guías japonesas dicen que para todos los pacientes con un estadio clínico 2 o 3, y siempre se hace a todos los pacientes que se les va a ofrecer quimioterapia preoperatoria. Finalmente, tenemos las contraindicaciones. Obviamente, aquellos pacientes que tengan cáncer gástrico con una indicación de cirugía primaria, es decir, aquellos que así no tengan indicación quirúrgica para hacer un procedimiento curativo, tienen indicación quirúrgica porque están obstruidos, porque están perforados o porque están sangrando, pues no tiene sentido hacerle una laparoscopia de estadificación porque ellos sí o sí necesitan un procedimiento quirúrgico. Aquellos pacientes que tengan ya por tomografía criterios de irresecabilidad, pues porque entonces la laparoscopia no nos va a cambiar la conducta con estos pacientes, y pues en general cualquier paciente que tenga alguna contraindicación para la cirugía laparoscópica. Después de mucho buscar, tratar de pues como unificar los criterios de a quién se le debe hacer laparoscopia de estadificación, pues va a depender también del centro donde estemos. En Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología publicó como esta cohorte observacional en el 2017 para determinar qué factores estaban asociados con carcinomatosis peritoneal en cáncer gástrico de los pacientes que eran llevados a laparoscopia de estadificación. Ellos pudieron determinar que los factores que estaban asociados al diagnóstico laparoscópico de la carcinomatosis eran los pacientes que tenían menos de 65 años, que eran mujeres, que el tumor estaba en la localización cardial, que tenían ascitis y que tenían un tipo de cáncer difuso. Todo esto con un intervalo de confianza del 95% entre 0.9 y 3 y una P estadísticamente significativa. También la descripción en la tomografía de un tumor T3 y T4, sin embargo, esta descripción no tenía un valor estadísticamente significativo, y no porque los tumores T3 o T4 no tengan riesgo de tener carcinomatosis peritoneal, sino quizá demostrando que la tomografía puede ser un poco imprecisa en definirnos la profundidad del tumor. Entonces, los objetivos que se plantean para la laparoscopia de estadiaje, o que nos debemos plantear los cirujanos cuando vamos a empezar una laparoscopia del estadiaje, es que vamos a hacer una valoración de la profundidad del tumor, vamos a hacer una evaluación de los ganglios y la infiltración ganglionar, vamos a definir si existe o no carcinomatosis peritoneal y evaluar la presencia de metástasis hepáticas. En cuanto a la técnica quirúrgica, entonces el primer paso es la ubicación del paciente y la localización de los trócares. Se debe hacer con el paciente en decúbito supino, neumoperitoneo abierto o con aguja de veras, pues dependiendo del cirujano cómo se sienta cómodo, un lente angulado que tenemos disponible, normalmente el de 30 grados, y se deben ubicar dos puertos de trabajo. La ubicación de estos dos puertos pueden ser en el hipocondrio derecho y en el flanco izquierdo. Normalmente se pueden utilizar dos puertos de 5 milímetros. Sin embargo, también hay que tener en cuenta con el advenimiento del manejo quirúrgico laparoscópico definitivo para esos pacientes, pudiéramos tener en cuenta la ubicación de los trócares para pensar en utilizar los mismos sitios de ingreso si vamos a hacer una gastrectomía por laparoscopia posteriormente. Luego se debe hacer una inspección general de la cavidad peritoneal. Hay que buscar la cúpula diafragmática derecha e izquierda, evaluar el ligamento redondo hepático y el ligamento falciforme del hígado, hacer
como una visión general sobre el peritoneo de toda la pared abdominal en busca de esas placas blanquecinas incipientes que nos pudieran sugerir que el paciente tuviera compromiso peritoneal. Se debe verificar la superficie diafragmática del hígado y se debe verificar la superficie de todos los órganos abdominales, especialmente el colon transverso, la cara peritoneal del colon ascendente y el colon descendente, el epiplón mayor y la pelvis. Debemos tomar citología de líquido peritoneal cuando haya citis o cuando hay líquido peritoneal. En caso de que este no esté presente de manera evidente, se debe instilar con 250 cc de solución salina normal, reposicionar el paciente en una posición de Trendelenburg, remover el intestino de la pelvis y movilizar el líquido. Aquí se debe aprovechar para buscar tumores en la pelvis, especialmente en las mujeres, aunque es un poco raro que los pacientes que no vayan a tener metástasis ováricas del carcinoma gástrico, devolver la posición al paciente tras haber recuperado al menos 50 mililitros de líquido de los espacios subdiafragmáticos. Y eso es muy importante porque si bien los pacientes, la citología de líquido peritoneal tiene una sensibilidad apenas del 50% para determinar si hay compromiso peritoneal o no, pues ya hay muchos estudios, incluso un metaanálisis grande, que nos documentó o nos pudo mostrar que si un paciente tenía una citología positiva, tenía una supervivencia general más reducida que aquellos pacientes que no tenían citología positiva, que cuando la citología que inicialmente en la laparoscopia de estadificación fue positiva y el paciente no tenía carcinomatosis peritoneal y tenía un tumor gástrico resecable, después de quimioterapia neoadyuvante, el líquido se negativizaba, tenían una supervivencia global mejorada, y que en ausencia de enfermedad peritoneal macroscópica con citología positiva, pues a los pacientes también les iba un poco mejor en cuanto a la supervivencia global. Entonces, es muy importante definir, realizar la citología del líquido peritoneal, no solamente porque esto nos va a cambiar la estadificación del paciente y no nos quedemos con la idea de que es que si tiene una citología positiva ya es un M1, no se puede operar y ir a tratamiento paliativo, sino que si además el tumor es resecable, se le puede dar quimioterapia preoperatoria, una nueva reestadificación y ofrecerle al paciente una cirugía con intención curativa. Obviamente, los pacientes que tienen citología inicial positiva tienen más riesgos de recaída peritoneal y en ausencia de carcinomatosis, pues como ya les había explicado, se debe ofrecer un tratamiento neoadyuvante y posteriormente reestadificar el paciente. Después se debe hacer la inspección específica del tumor para tratar de ubicarlo y definir el compromiso de la serosa. Normalmente cuando hay compromiso de la serosa se ve una superficie brillante, como si tuviera un tejido desmoplásico, a veces pudiera ser eritematoso, o pues ya dependiendo de la experiencia de los cirujanos, saber diferenciar el límite entre una serosa sin tumor y una serosa con compromiso tumoral. Para esto se debe siempre levantar el lóbulo izquierdo del hígado para tratar de buscar y de visualizar específicamente la curvatura menor. Siempre se debe tratar de evaluar la distancia entre el tumor y el cardias para verificar si al paciente se le pudiera ofrecer una gastrectomía subtotal y tener un pouch gástrico que me permita una anastomosis con el yeyuno, y definir el compromiso del píloro y el bulbo duodenal, pues porque ya sabemos que esa es la otra línea de corte para la gastrectomía. Siempre se debe también evaluar el hilo hepático, porque recordemos que uno de los criterios de irresecabilidad es compromiso vascular mayor, específicamente pues con la arteria hepática común. Se debe abrir el epiplón menor por la parsplasia, el ligamento gastrohepático y verificar pues el compromiso del hilio hepático en la curvatura menor gástrica. Se debe acceder a la transcavidad de los epiplones, aunque la literatura también es diversa en este aspecto y no siempre lo considera necesario.
no lo consideraríamos necesario, por ejemplo, en los pacientes que sin entrar a la transcavidad de los epiplones ya tienen un criterio de resecabilidad, pues porque esto no nos va a cambiar el resultado de la laparoscopia de estadificación, pero para la evaluación del tumor siempre es importante acceder a la transcavidad de los epiplones porque esto nos va a determinar el plano con el mesocolon transverso y también el plano pues con el retroperitoneo, específicamente con el páncreas. Se debe levantar el epiplón mayor hacia la región supracólica, erigir el colon transverso y disecar en el límite entre el epiplón y el meso del colon para hacer pues como el agujero por donde vamos a entrar, y se debe entrar con la cámara para evaluar la cara posterior del estómago y el plano con la cabeza del páncreas. Ahí estamos ya en la transcavidad. Se debe pues tratar de entrar con la cámara y evaluar la cara posterior del tumor. Si hay compromiso peritoneal, entonces pues debemos tomar una biopsia para patología. La ubicación de la biopsia va a depender como de la facilidad pues con la ubicación de los trócares. Se prefiere que si es una biopsia del peritoneo y hay lesiones que están lejos del diafragma, pues hacerla en un sitio que no sea cercano al diafragma, pues por el riesgo de lesionarlo. Y también cuando hay compromiso ganglionar, pues se debate mucho si es necesario realizar una biopsia de los ganglios, porque acordémonos pues que desde las guías japonesas y también la conducta adoptada por la NCCN en su clasificación, pues se requieren al menos 16 ganglios afectados para definir que el paciente tiene una invasión linfática. Entonces, solamente si el único hallazgo son unos ganglios exageradamente anormales, pues se consideraría útil tomar una biopsia de ganglio. Lo que sí no se debe dejar de hacer es tomar biopsias de las lesiones peritoneales cuando las veamos. Si hay compromiso peritoneal, por protocolo se debería calcular el índice de carcinomatosis. Obviamente, conociendo pues que es una puntuación de referencia desde el 2016, como para poder estandarizar la descripción quirúrgica de la carcinomatosis peritoneal, vamos a dividir el abdomen en 9 regiones y el intestino delgado en 4 segmentos. Las 9 regiones del abdomen empezando en 0 en el mesogastrio, 8 en el flanco derecho, 1 en el hipocondrio derecho y así sucesivamente, hasta evaluar pues toda la cavidad abdominal, como está documentado en la imagen. Y las cuatro regiones del intestino delgado que se debe evaluar, no solamente la superficie del intestino, sino también el meso, y se divide, pues es una división muy subjetiva, como yeyuno proximal 9, yeyuno distal 10, ilion proximal 11 e ilion distal 12. Se debe calcular en cada región o en cada cuadrante un valor semi-cuantitativo que va de 0 a 3. 0 si hay ausencia de tumor, 1 si son lesiones de menos de 0.5 centímetros, 2 si son lesiones de 0.5 a 5 y 3 si son lesiones mayores a 5 centímetros. Si en una región o en un cuadrante hay lesiones que confluyen, se deben tomar como un tumor grande y clasificarlos dependiendo del tamaño tumoral, como 0, 1, 2 o 3. Para eso entonces tenemos que se calcula, pues que el índice de carcinomatosis calcula o se presenta o se suma la cantidad de lesiones que tengamos dependiendo de la clasificación que le dimos sobre 39, que sería el máximo de la carcinomatosis. Eso es un factor pronóstico independiente para mortalidad. Recordemos pues que además pues sus inicios no fueron por cáncer gástrico, pero se debería utilizar en todas las patologías que tengan compromiso peritoneal por carcinomatosis. ¿Qué se debe describir entonces en los hallazgos? Se debe describir la localización del tumor, si está en el cardia, si está en el cuerpo, si está en el antro o en el píloro, y obviamente su relación con las curvaturas, porque eso nos va a dar una idea de qué tipo de gastrectomía va a requerir el paciente cuando vaya a ser llevado a cirugía curativa, si tiene compromiso del hilio hepático del mesocolon transverso,
cómo es la movilidad de la pared posterior, si tiene líquido libre, si hay evidencia de lesiones en la superficie hepática o si hay signos de carcinomatosis peritoneal, y si existen, pues también debe incluir el índice de carcinomatosis. Como un ejemplo, podría ser un tumor del cuerpo gástrico sobre la curvatura mayor, sin compromiso del hilio hepático ni del mesocolon transverso, la pared gástrica posterior móvil con adecuado plano de clivaje retroperitoneal, escasa cantidad de líquido acítico hacia la pelvis, hígado sin lesiones, no se evidencian signos de carcinomatosis peritoneal. Y con esta información, pues el cirujano que va a hacer el procedimiento quirúrgico o que va a evaluar a ese paciente después de la estadificación, va a poder definir si ese paciente se beneficia de una cirugía con intención curativa o si tiene definitivamente criterios de irresecabilidad. Las complicaciones del procedimiento normalmente son pocas. Es un procedimiento seguro, normalmente se hace bajo anestesia general y en la mayoría de los casos dura menos de 1 hora. Y la tasa de complicaciones global está descrita en las series de casos que hay publicadas de 0.4% y generalmente son complicaciones como infecciones de la herida, algunas lesiones intestinales o sangrado hepático por laceración durante la manipulación en la laparoscopia. No hay descrita mortalidad por laparoscopias de estadificación, quizás sea más un sesgo de publicación pues que una cifra pues estadística veraz. También quería como comentarles algunas de las controversias que se generan después del estudio de la laparoscopia de estadificación. Pues recordemos, como lo dije al principio, que nació fue como tratando de buscar alguna solución para evitar las laparotomías no terapéuticas, pero ahora, ¿qué utilidad vamos a tener entonces con esta laparoscopia con el auge de los procedimientos laparoscópicos para la curación del tumor? Además, también queda la duda de si los pacientes se benefician de una paliación laparoscópica cuando los pacientes tienen en el diagnóstico intraoperatorio de la laparoscopia de estadificación un criterio de irresecabilidad, y esto nos deja pues como las puertas abiertas a tratar de respondernos más adelante todas estas preguntas que surgen. Como conclusiones, entonces sabemos que el diagnóstico avanzado de carcinoma gástrico nos pone en un riesgo alto de que el paciente tenga compromiso peritoneal oculto y por eso pudiera tener un criterio de irresecabilidad. La estadificación de los tumores gástricos es esencial para la toma de decisiones terapéuticas y además para evaluar el pronóstico. Con los métodos imaginológicos tenemos pues como algunos límites, especialmente en cuanto a la estadificación del compromiso peritoneal, y por eso la laparoscopia de estadificación nos ha dado como algunas respuestas al respecto y se ha generalizado su uso en los últimos años. Muchas gracias por la atención y nuevamente me disculpan por el retraso al inicio. Quedo pendiente si algún profesor tiene alguna duda o algún comentario.